Servicios Eléctricos Sanjuaninos era el nombre de la empresa estatal distribuidora de energía. El 9 de enero de 1996, cuando comenzaba su segundo mandato como gobernador, Jorge Alberto Escobar logró el acuerdo político para consumar la privatización. El grupo chileno Agua Negra Sociedad Anónima ofreció $63 millones y se quedó con la compañía. Empezaba así una nueva era. Y si hay un hombre icónico en la historia del CES es Mario Guerri, que está acá con nosotros. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Vamos a hacer un poquito de historia. Y sí, son 30 y pico de años. Recién me he dado cuenta yo cuando empecé a ver los papeles, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia para mí tremenda. Contame cómo está ligada tu historia al CES. ¿En qué tiempo se dio tu gestión? No tuve ni tiempo de decidirlo porque un 26 de enero yo recibí un llamado de la Casa de Gobierno del doctor Gómez Centurión, que me estaba esperando. Llegué a la Casa de Gobierno, me estaba esperando, como te digo, y me dijo: tengo serios problemas con la empresa. Es una empresa que no es sustentable. Necesito que vos asumas y que la acomodes. ¿En qué año fue esto? Y eso fue, ahí lo tengo anotado, en el 89. 89-90. No soy muy bueno para la fecha. Bueno, fue tal el impacto que me provocó semejante decisión, estaba el gobernador enfrente mío, que me alcancé a animar a decirle: mire, con todo respeto, me parece que nos falta el respeto que vamos a tener, pues yo de electricidad no sé nada, y hasta el día de hoy no sé nada. Y me acuerdo que me miró y me dijo: yo no te busco porque seas electricista, eso está abajo, andar esa empresa y sanearla. Mañana a las 10 asumí, así que al otro día a las 10 de la mañana yo estaba con una corbata puesta y la mano arriba de la Biblia y me entregó esa empresa. Tremenda. Bueno, no era fácil porque era una empresa que administraba nada más y nada menos que la asistencia eléctrica de la provincia, de las industrias, de la agricultura, de la gente. Y tenía serios problemas en cuanto a la estructura de orden interno. Tampoco la conocía, o sea que íbamos de a poco. Lo primero que hice fue conformar un equipo que para mí fue fantástico, de las gerencias que me iban a acompañar, la mayoría estaban ahí. Eliminamos algunas gerencias porque hacían que el tránsito fuera muy pesado en las decisiones, y empezamos a trabajar. Creo que también navegaba la empresa en un contexto económico tremendo, porque estaba gobernando Alfonsín, en un contexto económico muy difícil. Hiperinflacionario. Totalmente, ¿viste? Con crisis, sobre todo en la parte eléctrica, con sequías que tenía, el Banco Central sin dólares. Bueno, es como si hoy me hubieran prestado el libro para que lo vea hoy. Pero bueno, la empresa, para decir esos impactos te venían a la empresa. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue establecer un mecanismo presupuestario. Era una empresa que no tenía orden en las decisiones financieras. Obviamente el tema financiero era fundamental porque era una empresa que hacía obras, tenía un endeudamiento crónico con Agua y Energía de Mendoza, que era la que le daba el fluido, tenía deudas con un contrato con una empresa que se llamaba Yate, que era la que le iba a proveer todo el equipamiento de una línea de transmisión de 132 de pie de presa a la comunidad. Así que hacía falta más que nada una actitud irresponsable para pararlo a todo. Y la tomamos, o la tomé. Se paró ese contrato, que era necesario, pero no era inmediato. Sí era importante, pero no era necesario en ese momento. He estado viendo las cifras que hemos firmado, eran 23.000 millones de australes. ¿Sí? Te estoy diciendo que era una cosa donde ya la moneda se había destruido prácticamente. Claro. Hicimos un acuerdo, una quita importante, ese contrato, nos quedamos con todo el equipamiento que nos había entregado esa empresa, eso lo triangulamos a ese equipamiento y se lo llevamos a Agua y Energía, a quien se lo vendimos con un 25% sobreprecio, a quien le estábamos debiendo nosotros fortunas porque
nos daba la energía y CES no la pagaba. Es decir, CES todos los días caminaba para endeudarse con energía. Era el mayorista, Claro. Agua y Energía. Exactamente. Y CES le compraba y distribuía. Claro. Todos sus problemas no los resolvía como correspondía. Tampoco podía demasiado porque la tarifa no nos permitía a nosotros ir a meter al bolsillo de la gente impactos económicos, sobre todo porque estábamos viviendo en un proceso muy complicado. Bueno, eso rápidamente nos permitió bajar esa deuda, nos ajustamos mucho para pagarla, tomar ese material, pasárselo a Agua y Energía, cancelamos todo lo que nos debía, creo que nos quedaron como 3 o 4 meses de crédito por el material que entregamos, y la empresa respiró porque entró a vivir un estado de equilibrio. El esquema presupuestario interno, muy duro en cuanto al uso de los recursos, nos llevó a las gerencias a discutir y a privilegiar las inversiones. Hicimos un ajuste muy fuerte también en los sectores morosos, que eran crónicos. No la gente de abajo, fíjate, ahora la gente nueva. Bueno, yo navegaba y miraba de costado al gobernador, esperaba que algún día me pudiera meter un tirón de oreja, pero íbamos apretando eso. Al punto tal que en algún momento decidimos un corte de energía para determinados usuarios y le cortamos la luz a la parroquia Valle Fértil. Yo sin saberlo. ¿Y menudo escándalo que se armó, porque me acuerdo que ese día me llamó el ministro, muy serio. ¿Qué ministro? Caputo Videla, un amigo mío de toda la vida. Me acuerdo que entré al despacho, se paró, se prendió el saco con una ceremonia inusual y me miró y me dijo: mirá, te quiero aclarar que la amistad que tenemos, que a mí me honra, no te habilita que hagas estas locuras. Y yo le dije: ¿cuál? Le acabas de cortar la luz a Valle Fértil. Y le digo: pero será porque está debiendo, pero es la parroquia. Entonces acabas de generar una crisis importante que el gobernador no la va a pagar. Está bien, ¿y qué tengo que hacer? Andar a pedir disculpas a la curia. Al arzobispado. Al arzobispado. ¿Lo hiciste? Sí, sí me mandaron. Lo que pasa es que en las 2 cuadras que iba caminando, no sabía cómo, en realidad estaba muy preocupado, porque la intención era poner en orden la empresa, no faltarle respeto. Claro. Al arzobispo. Bueno, llegué ahí, me sentaron, me acomodaron, me dijeron que esperara, hasta que me abrieron la puerta y me metí en un salón largo, y allá estaba sentado Di Stéfano, imponente. Más el miedo que yo tenía, te podrás imaginar lo que para mí era ese momento. ¿Te querías ir? Sí, pero no podía. Así que me acuerdo que hablé con él, le dije: mire, le vengo a pedir disculpas y en realidad no sé por qué le tengo que pedir disculpas. Y él me dijo que usted no tiene que pedir disculpas, porque usted me ha hecho un favor a mí. No te imaginas el alivio que yo sentí en ese momento. Ajá. Dice: acá hay una distorsión porque la plata le hemos mandado, así que esto lo vamos a cancelar de inmediato, no se haga problema. Quiero saber si usted me puede hacer algún descuento. Le dije: por supuesto. Y bueno, de ahí me vine con el problema arreglado, fui a la Casa de Gobierno, se lo expliqué al gobernador, que me dijo: bueno, mira, la verdad que eso es increíble. Bueno, ese ordenamiento, ese saneamiento nos permitió mantener y ayudar a la gente de menores recursos con algunos plancitos de pago, pero sí apretar del medio para arriba. Y empezó a funcionar la empresa. Uh-huh. Fue superavitaria, ¿no? Cuando deficitaria. Nos fuimos, sí. Cuando nos fuimos, ya entregando la empresa a Escobar, la empresa, su balance ya había sido superavitaria. No fuertemente superavitaria, pero había salido los quebrantos. Uh-huh. Fíjate que es una empresa que se evaluó en ese momento en 23 millones de dólares, pero por su proyección interna se vendió en 69 millones de pesos. Por haber sido saneada. Cuando la vieron cómo condiciones. estaba, yo creo que supongo que fue por eso. ¿Es cierto que con el superávit del CES el Estado alguna vez se financió? No. Nosotros en un proceso inflacionario, lo mismo pasa por donde estoy andando yo ahora, vos no podés tener recursos ociosos, tenés que tenerlos colocados porque es la única herramienta que tenés para mitigar el impacto inflacionario. Si no, todos los días que vos te acostás te levantás con un peso menos en el bolsillo. Lo que CES tenía era una capacidad crediticia que no la estábamos usando y el gobierno me la pedía prestada para hacer imposiciones, pero siempre estábamos ahí demorados en que me devolviera la capacidad de crédito y por ahí me costaba intereses finalmente con el ministro de Economía, que era Conca en ese entonces, nos pusimos de acuerdo y lo ayudamos.
Pero nosotros ordenados empezamos a tomar fondos ociosos y a colocarlos, ¿entendés? Y eso le trajo mucho beneficio al CES. Que eso es ahorro, en definitiva. Sí, más que un ahorro te estaba permitiendo que tus recursos estuvieran a la altura de los insumos que ibas comprando para poderlos neutralizar. Pero bueno, el papel de la gente de energía fue fundamental. Sucedió algo, ¿no? Y es que la presidencia de Carlos Saúl Menem tomó el tramo final de Gómez Centurión y luego la era de Jorge Escobar. Sí. Con Menem vino la ola privatizadora, Sí. ¿no? ¿Les tocó a ustedes evaluar alguna posibilidad? No, nosotros no tuvimos ninguna directiva ni ninguna evaluación. Simplemente era conducir la empresa y ponerla en diciembre, fue cuando creo que asumió Escobar, y ponerla en condiciones operativas como para poderla entregar. Fuimos muy respetuosos de eso. Te hablaba de la gente porque yo creo que gran parte de este vuelco que le dimos a la empresa se lo debo a la gente, al empleado del CES. Tremendo el apoyo. No con todos, en algunos lados tuvimos algunos episodios casi normales, pero en general la gente apoyó muchísimo, yo eso estoy agradecido. Y obviamente la figura del sindicato que también se apoyó con nosotros para sacar la empresa. Juan José Chica. Sí, exactamente. ¿Cómo fue tu relación con Juan José? Muy, muy cercana. Porque después seguimos en lo deportivo, él fue presidente de San Martín, yo fui a parar a Desamparado, o sea, siempre teníamos algo en común, aún estando en el CES o no estando en el CES. ¿Ahí en el CES se conocieron? No, yo lo conocía de antes porque él estaba jugando en Desamparado en algún momento. Éramos conocidos, pero no éramos amigos. Y esto, bueno, nos unió inexorablemente porque estábamos atrás de un objetivo muy fuerte. Y bueno, y eso, por ejemplo, mirá este dato, Servicios Eléctricos tenía 18 contratos de alquiler con las dependencias y tenía un edificio abandonado en la calle Mendoza, que era todo un sótano, donde se guardaban las camionetas de las guardias. Bueno, eso prácticamente en 8 meses lo levantamos, hicimos el sótano, la planta baja y el primer piso, y ahí concentramos toda la empresa. Eso tuvo significativas ventajas, porque realmente, primero que dejamos pagar 18 contratos de alquiler que no eran baratos. Segundo, que la gente se empezó a conocer, había gente en el CES que no tenía trato entre ellos. Claro. Más el circuito de ir y llevar los papeles para un lado o para otro. Y esta pregunta no sé si te cabe a vos, pero bueno, con tanto involucramiento puedes tener una opinión. ¿Por qué se decidió, o por qué crees que se decidió privatizar la empresa si era una empresa saneada y superavitaria? La verdad que nunca tuvimos acceso, ni siquiera nos preguntaron, esa fue una orden que vino de afuera, pero yo pienso que se había instalado como modelo en la cabeza de Menem, ya venían para buscar cómo tercerizar prácticamente todo, sacar de encima todas las presiones gremiales que ellos creían que eran negativas y poner esto en manos de capitales privados que para ellos les van a garantizar rentabilidad. Bueno, esto pasó también con las FJP y con todo ese tipo de cosas. Sí, era una ola, no era el CES, eran todas las empresas. Sí. Los bancos se tercerizaron, el Banco San Juan se tercerizó. Aparecieron capitales de afuera, pero no fue una decisión que ni siquiera hubiéramos tenido la más mínima participación. Nosotros entregamos ese día una empresa que faltaba mucho por recorrer, pero al menos estaba saneada para crecer. A ver, me estás diciendo, o debo entender que Gómez Centurión resistió, al menos en su gestión, la posibilidad de tercerizar la empresa. Sí, es que yo sospecho que ni siquiera fue consultado. Es decir, esto ya estaba conversado con quien estaba viniendo, que era Jorge Escobar. Tampoco pude conversar demasiado con él. Alguna vez, en el momento donde estábamos haciendo traspasos, me dijo por la oreja, me hubiera encantado que te quedaras. Escobar te dijo Escobar, eso. somos amigos. Sí. Pero ¿Sabes que Escobar hasta el día de hoy hemos hecho un programa? Lo vi el otro día. Hasta el día de hoy él sostiene que fue una decisión acertada la privatización. No lo sé, yo creo que una empresa de esas, si la manejas bien, lo que pasa es que el mismo gobierno la empieza a complicar, porque le empieza a poner cosas y exigencias y a meterle gente por todos lados. Las empresas hay que cuidarlas como en sus equilibrios financieros de producción.
Una empresa eléctrica es una herramienta que en manos de un gobierno puede fomentar y desarrollar actividades tremendas. Es decir, es el fluido eléctrico, es lo que pone en marcha la industria, lo que pone en marcha el agro, lo que mejora la vida de la gente. No es cualquier cosa, no es tercerizar un banco, es una herramienta. Pero bueno, para mí era más que nada una ola que ya venía, estábamos todos convencidos que el mundo iba a cambiar si nosotros estábamos en manos privadas. Y evidentemente no fue así. Vamos a seguir hablando con Mario Guerri sobre el día que privatizaron el CES. Ya volvemos. Estamos con Mario Guerri, un nombre muy asociado a la historia del CES, aquella empresa estatal de energía, y recordando el día que fue privatizada la empresa, que fue algo que sucedió a posteriori de tu gestión. Vos sabés que hemos consultado algunas figuras de distintos ámbitos que tuvieron conocimiento desde algún punto sobre este proceso. Por ejemplo, Alfredo Abelín Noyens. Sí. Mira lo que dice y cómo lo recuerda él. A ver. Nuestro bloque, el bloque de Cruzada Renovadora, se opuso terminantemente. ¿Y por qué se opuso? Porque, en primer lugar, daba superávit. En segundo lugar, financiaba al propio Estado, lo que significaba que era realmente positivo que el servicio eléctrico sanjuanino estuviera en manos del Estado. Lamentablemente esto no ocurrió, se privatizó. ¿Por qué causa? Los desconozco. Imagínense ustedes, perdimos la posibilidad de tener como una herramienta válida del manejo de la energía culpa de esa privatización. Imagínense ustedes, encima se la dimos a una empresa que era una empresa extranjera, cuando la energía siempre debe estar en manos del Estado, en este caso provincial. Bueno, es un punto de vista en algún punto similar al tuyo, ¿no? Al mío, sí. Bueno, qué sé yo. A veces hay que acostumbrarse a que hay decisiones que están fuera de tu alcance y si no sos consultado. A mí lo que me quedó y lo que siempre rescato cuando pasa mi cabeza de nuevo por esto, que han pasado 30 años, es que ahí pusimos todo. Esto no fue una decisión, no fue un resultado que lo logré yo, porque ahí se armó un equipo, y cuando hablo de equipo hablo desde el electricista de más abajo hasta el gerente que tuvimos. Esto fue un equipo que trabajó y que logró posicionar a esta empresa y ponerla en un lugar de normalidad y de producción hacia adelante. Respecto del personal, quería preguntarte si en algún punto detectaste que estaba sobredimensionada la planta, porque estaba también el fantasma de que las empresas estatales eran bobas, ¿no? Y que había designaciones por la ventana hasta un punto de la irracionalidad. ¿Te tocó eso? No. Por supuesto que en algún momento tiene que haber habido, pero no nos dio tiempo porque nosotros llegamos a estar prácticamente 1 año y 8 meses, no fue mucho el tiempo, pero seguramente íbamos a ir a un modelo donde se iban a tener que cerrar los ingresos estos de favor o de gente que viene, porque realmente cuando pones en juego, cuando vos te das cuenta que la gente a veces no puede pagar energía porque no le alcanza, es una falta de respeto que vos empecés a meter gente por todos lados. Las empresas del Estado generalmente, y más en la Argentina, no tienen como objetivo principal la utilidad o la rentabilidad. Es decir, siempre están y son deficitarias y es el mismo Estado el que las va subsidiando por un lado y por el otro. Entonces, quien establece un gerenciamiento en esas empresas no tiene la exigencia de tener un resultado. Nosotros trabajamos fuertemente, ni siquiera mirando el resultado. Yo me enteré cuando a mí me entregaron el balance y me dijeron, toma, esto llévatelo, es superavitaria. Entonces, yo creo que generalmente es la concepción que se le baja a quien conduce una empresa del Estado. Entonces te meten de 500, de 600, de 700, de 1000 personas, cuando en realidad la empresa no está en condiciones de soportarla. Y mucho menos trasladarlas tarifariamente. Nosotros estábamos en una crisis hiperinflacionaria. Vos acordate que en esa época Alfonsín no podía dominar el gobierno, anticipó las elecciones, anticipó la entrega. Y bueno, podés venir con una empresa con el nivel de inflación que había, del impacto, la pobreza, el déficit fiscal, bueno, toda esta historia que estamos viviendo ahora. Y abrir la puerta para que entren 50, 70, 80 personas, por favor. Eso es un veneno. ¿No te lo pidieron nunca? No. Tuve algunos chispazos con algunas cabezas importantes que quisieron
no pedirme eso, pero sí proteger áreas que estábamos enderezando y sacando en algún momento. Y bueno, pero no dimos el brazo a torcer. Yo en eso reconozco mucho el apoyo del gobernador. Jamás me soltó la mano en las cesantías que nosotros producimos. ¿Y con el sindicato no tuviste encontronazos en, No. en ese punto? No, porque lo pactamos el primer día y esas fueron las reglas de juego. Entonces, el sindicato en eso me parece que fue serio e inteligente. Tuvimos diferencias, no es Sí, fácil claro. tener dos cabezas como Chica y la mía por este lado. Pero siempre tuvimos, me parece, la grandeza de poder encontrar un punto en común, que a lo mejor no era lo que yo quería, pero sí era lo que convenía. Y él también se dio. Mencionaste recién en el bloque anterior el precio de venta, el precio al que estaba cotizada Sí. la empresa y finalmente el precio al que se vendió. Sí. Miriam Pérez es una periodista de larga trayectoria Sí, la conozco. en el ámbito económico de San Juan y de Diario de Cuyo específicamente. Y habla con conocimiento cuando dice lo siguiente, mira. Decir que los chilenos, la empresa chilena pagó más de 60 millones de dólares en aquel momento por quedarse con el 90% de las acciones de lo que fue Servicios Eléctricos sanjuaninos y que después pasó a llamarse EDESA y que después finalmente como un cambio de imagen corporativo se llamó Energía San Juan, un poco para que los sanjuaninos también creyéramos en que eso seguía siendo patrimonio nuestro. Es un monto considerable, más para lo que se estaba pagando en aquellos momentos en otros procesos privatizadores. Ahora bien, si uno se pone a analizar a la distancia si fue un buen precio o no, empiezan a surgir las dudas porque en definitiva se estaba perdiendo un patrimonio de la provincia con un tarifario propio, con un montón de cosas que implica una empresa que esté en manos del Estado. Entonces tengo mis dudas, mirando a la distancia, si esto fue positivo o no. Pero bueno, no sé, qué sé yo, han pasado ya tantos años que a veces no me acuerdo exactamente de cómo fue la trama. Sí sé que no fuimos nosotros sentados a una consulta, ni mucho menos, para nada. Nosotros terminamos esa gestión, nos paramos donde correspondía y se hizo el traspaso cuando vino el gobernador. Ahora, fue un buen precio de venta, Sí. estos 62 millones de Sí, dólares. sí. De todas maneras, habría que discutir a esta altura qué se entiende por un buen precio de venta. Entregaste una empresa que para mí me parece que hoy manejar la energía en el mundo de la producción y no tiene precio. Para hacer justicia social si querés, que a veces hace falta, para apoyar una actividad o una industria si querés, y para fomentar lo que quieras del gobierno, es decir, pero siempre manteniendo el equilibrio. Cuando entramos en esas cosas y nos excedemos los límites de una cosa o de la otra, la empresa se quiebra. ¿Te parece que el Estado perdía una herramienta? Fundamentalmente, Sí. fundamentalmente. Miriam hablaba de la tarifa y quería preguntarte cómo en su época estatal se establecía la tarifa, si eran los mismos parámetros que los que se utilizaron después o había otros. Bueno, era todo un tema, porque la tarifa de servicios eléctricos tenía una serie de componentes técnicos adentro que al momento de fijarla era para ver qué presencia tenían uno y otro. Pero pensá que cada vez que había que hacer un aumento tarifario, una cosa era el impacto que teníamos de los distintos componentes de costo de la tarifa y otra cosa era la tarifa que podíamos trasladar. No siempre la podías trasladar linealmente y ver de qué manera podíamos mandar a los sectores medios un poco más para soportar los sectores de abajo. Claro. No vivíamos en una economía estable, es decir, la empresa navegaba en una economía alocada, en un contexto que no tenía, bueno, lo que nos está un poco pasando ahora, Sí. que te levantás un día y la nafta te sube el 8%. Entonces me acuerdo que esa era una tarea que estaba delegada a la gerencia de planificación, que era quien venía con la tarifa que tenía que dar y de ahí discutíamos con el ministro hasta dónde podíamos llegar y qué significaba no caer en un quebranto para que no se empezara a infestar la empresa. Pero no era un tema lineal de decir ponerle el 8, ponerle el 20, siempre había todo un proceso de evaluación para llegar a una tarifa que no nos lastimara como empresa, pero que también ayudara un poco a la gente. El aumento dependía de la empresa, digo, porque en este caso no había audiencias públicas, esto lo regulaban ustedes y se aplicaba. Sí, pero yo tenía una audiencia pública que era la gente, es decir, en ese momento, claro. si yo me excedía, me podían quemar la empresa. Sí.
Y además la responsabilidad nuestra era cuidar un poco a la gente que estaba sufriendo en un proceso de inflación. Los sectores de abajo en la inflación son los que más sufren. Con el sector productivo, ¿cómo te fue? Digo, ¿por qué es un componente importante para el sector Bien, productivo la electricidad? No tuve grandes inconvenientes con ello. Sí tenía algunas charlas con los sectores comerciales. Hicimos algunos contactos con Tegüe, con Malún, que yo siempre conversaba un poco y que era un poco el alerta que por ahí nos veníamos poniendo y tratábamos de tener aumentos soportables. Así que ahí no tuve grandes inconvenientes con ello. En realidad me hubiera gustado haberme quedado un poco más de tiempo para consolidarla, para entenderla. No te olvides que yo de eso no sabía demasiado. Claro, yo era un administrador que venía simplemente a mirar números, pero la esencia de la empresa era una empresa absolutamente técnica. Y la infraestructura, Mario, porque ese es el otro tema crítico, ¿no? Sí. Se planteó y se justificó que las empresas públicas se habían envejecido, que faltaba una renovación técnica importante. ¿En qué estado se encontraba el CES? Y el CES estaba prácticamente con esta obra importante, tenía el dique que había arrancado, la generación de pie de presa en Uyú, y tenía esta obra que era una obra importante, la de Yate, pero no la podía soportar, no la podía pagar. Entonces, sin tener en cuenta los impactos operativos que podía tener, a mí se me presentaba un problema. Yo tenía un ingreso, tenía una empresa que sostener y tenía una obra que era la línea 132 que venía de Uyún, que era necesaria para mejorar la capacidad operativa de distribución, pero no era oportuna porque no la podía pagar y tenía un endeudamiento que me complicaba con agua y energía. Entonces dije, hay que parar esto y lo paramos, esa obra. Después se ha hecho. Y fuimos y cancelamos las deudas que teníamos con agua y energía. Claro. Ahora, Mario, ¿es cierto que se cortaba más la luz? ¿Que las instalaciones eran más precarias o Sí, esto es real. Sí, porque la empresa tampoco tenía el volumen, a pesar de que hicimos mucho esfuerzo en esta distribución presupuestaria para las gerencias de explotación, no teníamos todo lo que... No íbamos al ritmo en que se iban deteriorando, o sea, en algún momento íbamos a tener una crisis. Y esa es gran parte de las quejas que a veces vos las ves cuando pasa en Buenos Aires, que no están hechas las inversiones que corresponden y la empresa te viene y te dice no las hago porque no me da el flujo tarifario. Son empresas que requieren inversiones permanentes. Pero bueno, entramos nosotros en ese contexto que te digo que fue muy difícil. Se quemó Atucha, sequía, aquí el comercio no podía estar abierto nada más que 2 horas, los comercios apagados, el fútbol no se podía jugar de noche. Estábamos en una crisis complicada. Apagones coordinados, ¿no? Obviamente, programados. Pero tenías que ir navegando con este avioncito para ver cómo lo mantenías y lo sacabas. Nosotros logramos por lo menos bajarlo, acomodarla y bueno, fue todo lo que pudimos hacer. El tema tarifario es uno de los temas que cambió drásticamente con la privatización. Obviamente. ¿No? Cambiaron las reglas de pago de la energía. Sí. Mirá lo que recuerda Miriam Pérez. A ver. Desde que comenzaron las primeras asambleas donde participaban las partes para realizar el proceso privatizador de servicios eléctricos sanjuaninos, apareció una frase que era cargo fijo, que pocos entendíamos. Finalmente se supo que ese cargo fijo era el monto que se cobraba en parte de lo que implicaba llegar con la energía eléctrica hasta un lugar y parte de su mantenimiento. En otras palabras, quienes debían pagar un cargo fijo importante eran las industrias y el campo para los pozos de agua, ¿no? Que incluso sigue siendo un problema actual para quienes tienen riego por goteo. Más aún en aquellas épocas en las que no se usa tanto estos pozos para poder pagar ese cargo fijo permanente. Eso por un lado, así es que uno puede decir perfectamente que la industria y el campo fueron los más perjudicados por la privatización de servicios eléctricos sanjuaninos. De todas maneras, también la población en general fue perjudicada porque hubo que adaptarse a nuevos cuadros tarifarios que ya no estaban subsidiados como antes por el gobierno en parte, sino que tuvo que haber toda una readecuación y bueno, eso también tuvo sus consecuencias.
A ver, el tema del cargo fijo, ¿no? Que es un concepto que no estaba. En realidad siempre estuvo el cargo fijo, lo que pasa es que estuvo en un nivel donde no terminaba lastimando demasiado a la gente. Nosotros no estábamos obligados a producir brutas utilidades. Cuando viene un capital de afuera y te pone 69 millones de dólares, a ese gerente le van a exigir un resultado. A mí mi resultado fue equilibrarlo. Claro. Eso nos permitió atender sobre todo la parte agrícola. Siempre fuimos muy precavidos en los impactos tarifarios. Bueno, fue lo que nos tocó, fue un paso muy fugaz, no alcanzaron a ser 2 años, y para mí como experiencia en la administración fue tremenda porque fue, tal vez con el tiempo después me di cuenta de la importancia de estar arriba de una empresa que es una herramienta única para desarrollar la economía provincial. En algún momento Juan José Chica habló de la posibilidad y la conveniencia de reestatizar el CES. Me habló alguna vez, me dijo que lo ayudara. Energía San Juan, de reestatizar Energía San Juan. Bueno, porque se quedó, sospecho yo, se quedó con esta imagen de que habíamos llegado a un punto donde las cosas no eran tan difíciles. Por supuesto que seguir para adelante venía esto que vos decías, la inversión y un montón de cosas. Pero creo que cuando no está la imagen de la rentabilidad pura en la cabeza de un empresario, y ahí las cosas son un poquito más fáciles. Creo que fue lo que él empezó a tener inconvenientes con los aumentos, con los salarios. Fíjate que ellos, por ejemplo, tenían una bonificación anual especial que se llama la BAE, que era una conquista gremial demasiado importante. Te diría que era un aguinaldo especial. Sí, un dinero importante era. Era importante. Obviamente inmodificable porque eso venía en los acuerdos convencionales. Pero para nosotros significaba un impacto que generaba no pagar agua y energía. Es decir, cuando yo tenía que pagar eso, no pagaba la boleta aquella. Cuando se ordenó un poco la administración y pudimos ver los flujos financieros que tuvimos, esa BAE, de la mano también del sindicato, porque lo hicimos juntos, se empezó a pagar de la misma manera, pero nada más que en los cumpleaños de la gente, y la planchamos. Entonces, siguió teniendo el impacto en la anualidad, pero no el impacto de que sea un bloque que había que pagarlo. Claro. Y eso nos ayudó bastante. Bueno, esas fueron cosas simples que se fueron dando, pero que realmente ayudaron mucho a que la empresa respirara. Vamos a seguir hablando con Mario Guerri del día que privatizaron el CES. Ya volvemos. Estamos con Mario Guerri recordando el día que privatizaron el CES, Servicios Eléctricos Sanjuaninos, hoy Energía San Juan, que quedó en manos chilenas allá en aquel proceso privatizador original. ¿Tuviste conocimiento u ofrecimientos previos de grupos o capitales de otras nacionalidades? No, yo no lo conozco. Yo personalmente no tuve ningún ofrecimiento ni ninguna insinuación a que ofreciéramos información, ni mucho menos. Sinceramente me pareció que ese era un punto final, que habíamos cumplido nosotros una tarea y que bueno, no sé para dónde iba a ir el servicio eléctrico. Y evidentemente mi mundo siguió con mucha energía hacia otras cosas iguales o más grandes que el servicio eléctrico. Entonces no me detuve en eso. Claro. Sí pude conocer algunas cosas por la vía de la prensa, pero nada más que eso. No fui yo un actor importante en la privatización de servicios eléctricos. Ni fuiste a contacto tampoco. No, para nada. Para nada. Y surgió con la privatización del CES, surgió el EPRE, ¿no? Que era una entidad, un ente que no existía hasta ese momento. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinión te generó en aquel momento, ¿no? Me parece que bueno, eso fundamentalmente tiene que ver mucho con los sujetos también, pero el EPRE me pareció una suerte de inspección importante en resguardo de la gente y de las empresas de San Juan. Si no, es como que le estás entregando la energía o el oxígeno a alguien para que lo administre y la gente tiene que estar de alguna manera protegida. Para mí eso es el EPRE, que es un árbitro que regula el comportamiento de la empresa, el nivel de inversiones que tiene que hacer, dónde se demora y por qué se demora. Es como
como un custodio que tiene la sociedad con relación a la empresa tercerizada. Creo que ha sido necesaria. Lamentablemente hubieron algunas cosas que han pasado, que no dependen del EPRO, sino tal vez ocasionalmente de la gente que estuvo ahí, lamentables, que fueron, qué sé yo, las que por ahí tiñeron un poco la imagen del EPRE, porque la figura del ingeniero Rivera era muy fuerte en el EPRE, sí. Un hombre de una capacidad intelectual tremenda, pero bueno, esto se mezcló con cuestiones personales, pero para mí el EPRE como institución es un árbitro importante en la custodia del servicio público. Bueno, fue uno de los elementos que generó apoyo incluso en la oposición parlamentaria en aquel momento. Mira, sí. Mira. Cuando se produce la privatización del CES, a través de este proyecto de ley que mandó Escobar, se creó la necesidad, o se vio la necesidad, de crear un ente de control. Por eso se crea el EPRE. Yo no estuve de acuerdo y el bloque nuestro no estuvo de acuerdo con la privatización, pero ante el hecho consumado sí era necesario crear un ente de control que es el EPRE. Yo no sé si hasta el día de hoy esto sirve o no sirve. Lo que sí sé que por lo menos es un elemento que impide que las empresas privadas avancen sobre la posibilidad de aumento de los costos de la energía para toda la población de San Juan. Así que si ustedes me dicen era necesario, y sí, ante la realidad de la privatización, sí era necesario la creación del EPRE. Avelino Nollens entonces plantea que Cruzada se opuso, objetó la privatización, pero bueno, consumada la privatización, el EPRE era un resguardo, totalmente, ¿no? Un resguardo. Era el árbitro. Una cosa era tener un partido que se lo acabas de entregar a alguien, y este era poner un árbitro para equilibrar los intereses. A mí me parece interesante lo que él dijo. Nosotros tuvimos mucho contacto con esa gente. Con la oposición. Servicios Eléctricos, cuando hacía todo este tipo de movimientos, tenía una comisión bicameral ahí que interveníamos con ellos. Ajá. ¿Durante tu gestión? Sí, sí, totalmente. Ajá, contame cómo funcionaba eso. Bien, estaba Gioja en algún momento, estaba él y no me acuerdo qué otros dos diputados, y siempre que teníamos temas centrales importantes nos sentábamos a hablar con ellos. ¿Y la comisión les hacía un seguimiento? Totalmente. ¿Político? Sí, llevábamos toda la información que nosotros necesitábamos exponer, se lo explicábamos, lo entendían y de alguna manera ellos nos apoyaban. ¿Te daban aval legislativo? Sí, y cuando estaban con alguna duda, bueno, volvíamos con más información hasta que finalmente nos apoyaban. Bueno, tanto Avelino Nollens como Gioja eran oposición en ese momento, claro, ¿no? En la legislatura. Sí, pero me fue muy bien con los dos. Y eran dirigentes muy fuertes también. Sí, como siempre, fueron fuertes, sí. Pero también fueron personas abiertas, que entendían la necesidad de la empresa. Sí. Me fue muy bien con eso. Bueno, y también impactos, ¿no? Porque cambió la historia. Con la llegada de Energía San Juan cambiaron los colores institucionales, se perdió el amarillo y verde ese. Sí. ¿Lo extrañás? Sí. Mirá, Daniel, lo que pasa es que después de eso, supongo que a vos también te ha pasado, la vida ha sido muy... me han pasado cosas importantes, es decir, yo he ido sumando cosas, pero no dejo de pensar que a veces cuando se para una camioneta y uno me levanta la mano y me dice interventor, me emociona, ¿viste? Ah, no me digas. Sí. Porque son las grandes cosas que vos te llevas de la función pública, que la gente te respeta, te recuerda. Algunos por ahí no me van a recordar con mucho cariño, porque bueno, en esto no es tan fácil, pero sí una melancolía tremenda. Hubo muchas cesantías también, ¿no? Mucho retiro obligado con el motivo de la privatización. Sí, bueno, y eso fue bastante bravo, porque se fue mucha gente que a veces no estaba ya en condiciones de irse preparado, y eso generó, bueno, algunos problemas psicológicos también. Conozco varias de esas personas. A veces las privatizaciones son cruentas. No discuto si son necesarias, beneficiosas o no, pero cuando entras adentro y empezás a romper así, no es tan fácil eso. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? A esta altura para mí es una etapa importante en mi vida, la disfruté, coseché muchos amigos y hasta el día de hoy los voy disfrutando cuando me los encuentro en la calle. A modo de balance también, mira, Miriam Pérez, la periodista de Diario de Cuyo, dice lo siguiente.
Tras el proceso de privatización y ya en manos de la empresa chilena, el 90% de las acciones en manos de la empresa chilena, los hombres de campo fueron viendo que realmente era bastante oneroso pagar el servicio eléctrico, primero por el cargo fijo y segundo también por las nuevas tarifas. Esto empezó a caldear tanto los ánimos que se produjo un tractorazo en el que participaron más de 300 productores, cosa que fue muy llamativa para San Juan, porque el productor, el hombre de campo sanjuanino, siempre ha sido muy manso, casi como toda la población. Eso sí, cuando la población sanjuanina explota en serio, y hay hechos que así lo corroboran. Esta protesta derivó en que se empezó a subsidiar una parte de ese cargo fijo y de una parte también de las tarifas. Ese fue el resultado del tractorazo, pero fue realmente muy conmovedor para toda la población de San Juan. Esto me suena a historia repetida, ¿no? Sí. La queja del sector productivo, sobre todo con Sí. los componentes tarifarios. Sí. En algunos casos es genuina y en otros casos a veces no es tan genuina, es casi una costumbre muchas veces. Porque vos también tenés que mejorar. Lo que pasa es que hay sectores que vos le decís que tienen que mejorar sus economías internas para poder hacer frente a esto, pero también esas economías están dependiendo de otras cosas donde también el Estado los está perjudicando. Claro. Me parece que si la Argentina no se ordena una vez por todas, si no entendemos, mirá lo que estamos viviendo, ¿viste? Si es una confusión electoral complicada. Yo estaba leyendo, antes de venir acá, te confieso, porque han pasado 30 años, es decir, no es tan difícil, yo no me he quedado 30 años pensando en servicios eléctricos, mi mundo ha seguido, y estaba leyendo un poco toda la historia del contexto inflacionario en el que nosotros nos movíamos con Alfonsín, y miraba el déficit fiscal, el Banco Central que cerró, la energía que se queda, todas esas medidas que están pasando en los estamentos estatales, le golpean para abajo, le golpean al tipo que tiene un tractor, al que tiene que cosechar. Entonces no es tan fácil que venga alguien de afuera y que te diga, mira, los números de la empresa son estos, el cargo fijo es este, si no, a lo mejor no los puede pagar. Claro. Y como terminás subsidiando, le resolvés el problema a él, pero tiene que el Estado empezar a poner recursos propios porque el privado los tiene que tomar, y ahí se mezcla todo. Claro. Yo creo que si la Argentina no se ordena una vez por todas, ojalá, mira dónde estamos, ya estamos con 70 y pico de años y yo voy a decir, bueno, qué sé yo. Es un bucle. Claro, es un bucle. Y Abelín Noyens también hace su balance del después de la privatización. A ver. Si ustedes a mí me preguntan si hay algo positivo en la privatización, yo les diría que no. Porque destruir una empresa que era de la provincia, que daba superávit, que ayudaba al gobierno en las necesidades, que podía tener el control desde la provincia, desde el Estado, de cuánto valía o no valía la energía, sin lugar a dudas, yo no le veo lo que hoy algunos ven con lo que son los privatistas, la solución de haber privatizado. Imagínense ustedes de que encima se pasó a una mano privada, en ese momento extranjera, cuando estamos en zona de conflicto con el vecino país de Chile, cuando estamos al lado de la cordillera. Creo que lo que se hizo fue incorrecto, fue ilegítimo, no ilegal, porque se aprobó una ley más allá de que nosotros nos opusimos. Entonces, yo no le veo que realmente haya servido para algo. ¿Cómo lo ves? ¿A la opinión? Sí. Absolutamente acertada. Cuando yo te digo que a mí me ofrecen el balance yéndome de servicios eléctricos como una reliquia porque había dado utilidad, no era solamente que yo me llevaba un premio a mi casa, yo me llevaba una realidad después de haberla acomodado en 4 o 5 cosas, y si realmente la potenciamos un poquito más, era una herramienta brutal para desarrollar. No sé si la decisión fue local o esto ya venía en un proyecto nacional porque se privatizó prácticamente todo el país. Sí. Era una onda derechista, cabalista, que después vino Menem con toda su historia, con la convertibilidad. No era solamente una idea puntual de hacer esto, me parece que venía en un programa general, Sí. Y no había cómo oponerse. Y la gente lo veía bien también, ¿no? Y en su momento,
lo apoyó porque nos hicieron creer que nosotros éramos de otro planeta. Es decir, nos dijeron que 1 a 1 y que $1 era esto y esto es mágico. Que es lo que a veces seguimos esperando y no entendemos que las cosas no van a ser casuales. Vos tenés que ajustarte como te ajustás, como se ajusta un individuo en su casa, con su familia y que vive con lo que tiene, y cuando no lo tiene lo sufre o sale a buscarlo, y si no, todo el mundo aprende a vivir con lo que tiene. Nosotros siempre vivimos por encima de eso, ¿entendés? Pero digo, hubo legitimidad social, los procesos privatizadores. Sí, no, yo no discuto que tuvieron no legitimidad que no social, fueron ¿no? ilegítimos, pero sí creo que no fueron oportunos, porque nosotros después del 1 a 1, que nos sentimos a veces hasta americanos, íbamos, compramos por acá, nos convertimos en ricos desde un momento a otro, y en algún momento esto se iba a caer, se cayó y explotó de nuevo. En el 2001. Y sí, mira lo que costó. Así que bueno, la Argentina es tan fantástica, que yo espero que en algún momento encontremos la salida entre todos. No creo que sea de uno o de otro, o que se junte, que el balotaje. Toda esta historia, toda esta arquitectura política, no sé si nos va a llevar a un buen puerto. Ojalá. Ojalá. Pero que algún día va a salir y vamos a vivir en una Argentina fantástica. La última, Mario, que es una pregunta de rigor que hacemos siempre en el cierre de este ciclo. ¿Y si esto no hubiera pasado? Si, si el CES siguiera siendo Servicios Eléctricos Sanjuaninos, ¿dónde estaríamos? Y yo creo que podríamos haber estado hoy con una empresa, si el Estado la respetaba, porque además de ser una empresa del Estado tenía sus límites, sus capacidades, podría haber seguido siendo una empresa con un nivel de herramienta de desarrollo para muchas cosas. Yo creo que podría haber seguido siendo una empresa importante, con inclinaciones a determinadas actividades que nosotros ya tenemos que empezar a promocionar. San Juan se tiene que despertar en este tipo de cosas. Yo creo que la deberíamos haber preservado como herramienta de desarrollo, al precio que sea. No subsidiarla, ni llenarla de gente, ni de favores políticos, porque ahí es donde nos equivocamos. Ahí no hacemos trampa en el solitario, ahí empezamos a irnos para atrás. Y bueno, y los déficits después son una consecuencia de esas cosas. ¿Entendés? Así que bueno, para mí fue una experiencia tremenda. Tengo el mejor de los recuerdos hacia la gente del CES y orgulloso de haber por lo menos apoyado a que diera su primera utilidad. Mario, muchas gracias. Pues nada, a vos.